Yo tradicionalmente siempre había estado trabajando en cuestiones específicas de las variables sujeto en diagnóstico, tales como creatividad, altas capacidades, en fin, digamos lo que serían las variables cercanas a al propio alumnado. En un determinado momento, hace un poco más de 20 años, una compañera, María Ángeles Gomariz Vicente, que también profesora titular de la Universidad de Murcia, creó un mini equipo inicial compuesto por Maripaz García Sanz y María Ángeles Hernández Prados, porque le propusieron desde el Consejo Escolar de la región de Murcia realizar un estudio sobre la comunicación entre la familia y escuela. Ese equipo inicial fue el germen de posteriores investigaciones, posteriores llamamientos por parte del Consejo Escolar del Estado, conocedor de esa publicación, y a partir de ahí pues, se fueron desencadenando pues, proyectos de investigación financiados por el Ministerio. Y bueno, eso ha dado lugar pues, a múltiples artículos en revistas de impacto y publicaciones también más asequibles por parte del profesorado y las familias, que es realmente lo que nos interesa, como una guía para la participación de las familias en el ámbito escolar. El equipo inicial de Germen se fue ampliando y en la actualidad pues, bueno, pues, constituimos un grupo de investigación que se llama Compartimos Educación y que en el propio nombre del grupo recae justamente la filosofía y los valores de este grupo. Es decir, y en la relación con el profesorado, con la familia, pues de alguna manera compartir experiencias, colaboraciones, etc. Anécdotas habría muchísimas, sobre todo en un municipio de la región de Murcia que fue tristemente conocido a nivel nacional por un problema de xenofobia. En concreto fue Torre Pacheco. En Torre Pacheco estuvimos trabajando con familias y profesorado durante 4 años y anécdotas bueno, fueron muchísimas, maravillosas, todas ellas en el plano profesional y sobre todo en el personal. Cómo se relacionaban las familias con el profesorado, cómo se traducían documentos de las redes sociales para las familias en árabe, en inglés, en francés. Bueno, fue un cúmulo de participación y de colaboración entre familias y profesorado maravilloso. Voy a intentar sintetizar. Lógicamente no es fácil de concretar, digamos, una situación general. De hecho, siempre he sido enemigo de las generalizaciones en cuestiones de educación. Es muy fácil de encontrar frases como es que los profesores, es que los padres, es que las familias, y se hacen generalizaciones realmente injustas porque existen muchos mitos acerca de los desencuentros y en cualquiera de los casos, bueno, pues es diversa la participación y la situación de la relación familia-escuela, es muy diversa. Existen realmente centros en los que han cambiado la vida de un barrio, esa relación, como pueda ser el caso del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans de Zaragoza, en el que la propia directora con su equipo directivo pasó de un contexto hipervulnerable, de muchas etnias diferentes, gitana, árabe, latinoamericana, de origen inicialmente español también, a un contexto de violencia, de barrio, de poca promoción a secundaria por parte del alumnado
y que bueno, ha generado y ha transformado la vida del barrio, o ha creado cooperativas de mujeres árabes y de costura, de mujeres árabes y de latinoamericanas, también españolas, para que están de modelos o de vestidos incluso, que están por las pasarelas de algunas ciudades. Es decir, por otra parte, hay también otro tipo de centros en los que existe una línea roja en la puerta del centro y un cartel que pone: padres de aquí no pueden pasar. Entonces, de un extremo a otro extremo, la diversidad es lo que realmente ocurre, sin hacer ninguna generalización de si es pobre o no es pobre. En cualquiera de los casos, la participación de las familias en la vida de los centros no deja de ser un reflejo de lo que es la actitud general de la población en España, es decir, la huida de la participación social, de la participación en eventos culturales, de la participación en acciones de compromiso, en la evitación del propio asociacionismo. Los movimientos asociativos de asociaciones de vecinos de los años 70-80 pues realmente están de capa caída. En cualquier caso, la participación de las familias en la vida de los centros pues es, como digo, muy diversa. Realmente la significación de la participación en los centros nosotros la contemplamos a través de, digamos, como una serie de vías o de dimensiones. Por ejemplo, se puede participar con la comunicación, es decir, en la relación comunicativa entre profesor y familia no necesariamente tiene que ser unidireccional del profesor a las familias, también puede ser de la familia al profesorado. Esa sería una de las dimensiones. Otra dimensión podría ser la propia participación en actividades de centro, en todos aquellos eventos que el propio centro organiza, desde fiestas, desde celebraciones de Día de la Paz, Carnaval, concursos gastronómicos, etc. Es decir, son actividades que el propio centro genera y que participan las familias y el profesorado junto con el alumnado. Otra dimensión es el sentimiento de pertenencia, que es básico y que es de alguna manera, o que de alguna manera retroalimenta todas las demás dimensiones. El sentimiento de pertenencia es de alguna manera pues el estar satisfecho del propio centro, el saber que si existe un equipo deportivo, un club de teatro en el centro, ese es mi club, ese es mi equipo. El poder recomendar a otras familias ese centro, eso es otra vía, otra dimensión de lo que significa la participación, el sentimiento de pertenencia. Existen otro tipo de participaciones de tipo indirecto, que así se prevé en la legislación española, y es a través de los consejos escolares en lo que es la gestión del propio centro, o también es participación indirecta a través de las asociaciones de familias del alumnado. Aquí en Canarias se le llama AFA, en la península en la mayoría de los sitios se le llama AMPA, y bueno, es otra manera de participar bien en la propia gestión de los propios centros. Existe también otra dimensión que sería la participación comunitaria, es decir, la organización de actividades en el centro de servicio a la comunidad, de apoyo, de bienes, de recepción, por ejemplo, en el caso de Murcia, o incluso también en Canarias, de inmigración. Existen múltiples vías, la propia formación de las familias a través del centro. Eso serían formas y vías y lo que significa la participación de la familia. ¿En qué medida eso se puede entender de manera formal y no real? Pues la base está justamente en la materialización de justamente esa colaboración entre la familia y el profesorado y el centro en su conjunto. Entiendo que si realmente existen disposiciones de colaboración, de participación, cuando se tiene un objetivo idéntico, es decir, la conformación del alumnado, la personalidad del alumnado como persona,
pues es fácil, debería de ser fácil la colaboración entre profesorado y familias, porque el objetivo es el mismo. Insisto, ya sé que me puedo repetir, pero es que no se puede establecer una generalización de lo que sucede o de las perspectivas o de las actitudes, incluso de las competencias que pueda tener el profesorado. Con respecto a lo que es la participación de las familias o lo que es el hecho en sí de los contextos familiares. Desgraciadamente hay estudios y yo como profesor universitario durante pues, más de 40 años ya, se observa que hay muy pocas asignaturas que contengan en la formación del profesorado, en la formación inicial del profesorado, que contengan temas o contenidos relacionados con la familia, con el contexto familiar y en concreto con la participación colaborativa con las familias. En cualquier caso, a través de sesiones, cursos, ámbitos de formación permanente, el profesorado puede y tiene digamos, unas competencias aceptables para poder realizar ese facilitar que participen las familias. Las familias, por otro lado, habrá familias que se sientan, bueno, en la clásica disposición o actitud de no, yo es que no me siento capacitada o capacitado para participar de esta manera, de la otra. Realmente el problema no es tanto de competencias, sino como de actitudes, es decir, el deseo, el querer. Es cierto que la vida de las familias actualmente, pues digamos que es realmente estresante, no se encuentran momentos justamente pues, para participar en los centros, se derivan determinados, y es normal, determinados comportamientos a través de actividades extraescolares del alumnado, precisamente, como siempre, por la premura, por el tiempo, por la falta de tiempo familiar. Pero el deseo seguro que está, y está. A poco que se encienda una mecha para favorecer por parte del alumnado y el deseo por parte de las familias, se pueden obtener resultados maravillosos. Nosotros hemos podido comprobar, y tenemos datos, cómo mejora el clima de convivencia en la familia en función de la participación de las propias familias en los centros. Es decir, teníamos datos de más de 800 alumnos de primaria y de 400 de secundaria, de alumnos y sus familias, recogiendo información sobre los niveles de bienestar en los centros, de si se sienten acosados o no, si sienten un clima aceptable en su centro, y correlaciona positivamente, se asocia perfectamente cómo en aquellos centros donde hay más participación de las familias en la vida de los centros, pues mejora precisamente el clima de convivencia en esos centros. Hay otros estudios, recuerdo un estudio en el que participamos también a nivel estatal, con más de 15.000 familias de todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, en las que se asociaba precisamente la participación de la familia con la mejora del rendimiento académico. Y eran 15.000 familias de todas las comunidades autónomas, salvo una y una ciudad autónoma. Por lo tanto, es decir, parece razonable que si se quiere, se puede y que genera beneficios. Es cierto que el neoliberalismo educativo tiene muchas ramificaciones y no es solo por la proliferación de la educación o la enseñanza privada o de las universidades privadas. Digo que no es solo eso, el neoliberalismo en educación también es la cosificación del propio aprendizaje. Es decir, entender que el aprendizaje es exclusivamente rendimiento como un producto, olvidando lo que es la conformación de la persona, los valores,
Es decir, de alguna manera pues choca con lo que es el objetivo general y la finalidad de una enseñanza pública, laica, diversa, inclusiva, y que justamente va en contra o se sitúa en un polo totalmente diferente a lo que es el neoliberalismo educativo. La cosificación del rendimiento, el alto logro, como si la calificación fuera el objetivo último, olvidando de que la persona es global, es total. No me sirve de nada una persona o un sujeto que tiene altos conocimientos pero que es incapaz de ser solidario, o que es racista, o que es homófobo, o no me sirve de nada que tenga un nivel intelectual altísimo, con un rendimiento altísimo y que sea hiperproductivo. Me interesan más las personas con valor, solidaria y con el respeto a los demás, claro. Bueno, insisto, hay de todo, hay de todo. Es decir, la cultura de la no participación, que cada vez prolifera más, pues se asocia también con de alguna manera, lo hiperbólico de algunas situaciones. Es decir, el hecho de que haya un alumno que tenga un comportamiento inadecuado, agresivo, incluso violento con un profesor, una familia que tenga un comportamiento inadecuado, agresivo, incluso violento con un profesor, salta a los medios de comunicación y da la impresión de que todas las familias, no sé si he repetido suficientemente lo de la generalización, hay una mínima cantidad de personas que puedan tener o bien acciones violentas, en concreto alumnado con el profesorado o familias con el profesorado. Es decir, nosotros también ya en aquel estudio que nos encargó el Consejo Escolar de la Región de Murcia en el 2004, 2006, una cosa así, ya digo, hace más de 20 años, pues justamente tocábamos este tema al cuestionar al profesorado y a las familias en su comunicación. Y era, pues no sé si era un 1% de casos en los que el profesorado había tenido algún tipo de situación de estas de rechazo o de limitación precisamente por este tipo de acontecimientos. Estamos hablando de una muestra que entonces quiero recordar que eran una muestra de toda la región de Murcia, porque era un encargo del Consejo Escolar de la Región de Murcia, de unos 2.600 familias y profesorados, algo menos, claro, unos 200 y pico, y realmente era insignificante, es decir, comparado con esa muestra, ¿no? Desgraciadamente, como sucede ahora con las fake news o los bulos, es decir, parece que tienen más probabilidades de extenderse cualquier circunstancia negativa o que se pueda resumir en un titular a lo que es la explicación profunda de los sucesos o de los fenómenos o de los acontecimientos. Tal vez por eso pues, pueda existir esos ciertos no sé, rechazos a la participación de las familias o la relación en general de las familias y el profesorado, que por otra parte pues es que debe de ser y es necesario, y cuanto más allá va a ser mejor, como demuestran los datos. Pues yo creo que lo mejor es dar a conocer precisamente los centros de buenas prácticas. No me gusta llamarle centros de éxito porque no me gusta esa expresión, pero centros de buenas prácticas
Alguno de ellos ya lo he comentado, Ramiro Somans, hay otros en la región de Murcia. Existe no solo el centro de primaria, el centro de secundaria como el IES Sabina Mora de Torre Pacheco precisamente, donde familias y profesorado pues trabajan conjuntamente y son extraordinarios como centros. Precisamente divulgar esos centros hará bien no solo al resto de centros, sino también a los administradores educativos, en cualquier caso a cualquier gobernante que tenga un mínimo de motivación por extender y mejorar la situación de sus propios centros. Yo creo que no hay nada mejor que decir lo bueno, diciendo e intentando corregir aquel tipo de comportamientos que no son adecuados, ¿no? Pero si tú estás viendo, si eres capaz de ver cómo funciona un centro, eres capaz de contemplar cuáles son tus limitaciones como centro, como profesorado, como familia, y todo eso irá en beneficio justamente de tu propio centro. Yo no me gusta... tengo que analizar y soy profesor y evalúo. No me gusta calificar, pero evalúo. Y la evaluación tiene una fundamentación y una finalidad, y es la mejora. La evaluación formativa es ideal, es como debe de ser. Pues cuando nosotros reflexionamos sobre qué ocurre en los centros, pues justamente tenemos que plantearnos, y por lo tanto, ¿cómo vamos a mejorar esta situación? Bueno, pues para mejorar esa situación, pues a lo mejor podemos mirar esos centros de buenas prácticas. Nada más. Estoy pensando en los jóvenes que abandonaron la escolaridad con el boom de la construcción en el 2008, 2014, hasta el 2014, porque claro, ganaban muchísimo más dinero como albañiles que un profesor universitario. ¿Y para qué querían estudiar? Bueno, realmente va a ser difícil establecer un pronóstico, una predicción, precisamente porque hasta que no tengamos datos de cómo se realizan estas regularidades, es decir, qué es lo que sucede con estos grupos de población, con estas características, con ausencia de formación, etcétera, etcétera, pues podríamos plantear hipótesis, pero realmente pronósticos, predicciones basadas en regularidades no es fácil hacerla. Nosotros tenemos algunos estudios que informan sobre, de alguna manera, cuál es la participación de las familias en las distintas etapas educativas, y también dependiendo del nivel de formación de las familias. Claro, a nivel es fácil inferir que, claro, y de hecho así salen los datos, que aquellas familias en las que sus miembros, los progenitores, tienen un mayor nivel de formación, participan más en la educación escolar de sus hijos, tienen mayor formación y por lo tanto de alguna manera pues pueden orientarles mejor, y que también está asociado a las grandes estadísticas acerca de la relación rendimiento académico y nivel socioeconómico y cultural de la familia. Es un corpus total de variables, y que en algún caso podrían darnos información de lo que podría ser una predicción de cómo evolucionarían los hijos de estas familias que un día abandonaron el sistema educativo, pero siempre existe una probabilidad para aquellos, por ejemplo, que pertenecimos a una familia de agricultores con un bajo nivel de información y que en un determinado momento tuvimos la oportunidad de mejorar la situación de nuestros padres, no solo participando en nuestra educación escolar, sino también en lo que era nuestro acompañamiento como personas. Es decir, es incierto el pronóstico que se pudiera hacer,
pero esperemos que sea positivo. Bueno, realmente se pueden hacer muchas cosas, pero no hay varitas mágicas, ¿eh? En educación, esto es una frase que decimos todos los educadores, todos los pedagogos, y es que no existen varitas mágicas. Si hubieran varitas mágicas sería todo súper fácil. Si hubiera solo una variable o solo un tipo de acción con el que mejorar cualquier circunstancia educativa, el propio rendimiento, el comportamiento del alumnado, el asentamiento como personas, sería estupendo, ¿eh? O tampoco hay pastillas que lo propongan esto. Cómo mejorar es poquito a poco, con pequeñas acciones y voluntad, ¿eh? Me viene a la memoria, ya lo he citado 3 veces, pero bueno, es así, Ramiro Solans, al principio el centro, su equipo directivo se planteó el realizar unas sesiones de formación para familias, pero claro, es lo que suele suceder. Acuden pocas personas y precisamente las personas que acuden pues a lo mejor no son precisamente las que requerirían más formación, ¿no? En un determinado momento, Rosa Lorente, la directora, y el equipo directivo les planteó a las familias qué querían aprender, qué querían saber. Y fue básica la respuesta: queremos aprender a coser. La costura fue el vagón de enganche justamente para la participación del resto de familias. Es decir, el crear una escuela de costura para familias fue el catalizador para el resto de participación. Un centro en el que al principio nadie quería ir, ningún profesor quería ir a trabajar allí, porque era muy duro el contexto de vulnerabilidad y de violencia que había en el centro, y ahora hacen casting de profesores. Es un centro público. Entonces, poquito a poco, con la actitud positiva de querer hacer cosas, tanto por los equipos directivos, que son fundamentales. Esta semana he estado visitando en Gran Canaria el CEIP Cervantes, y junto con Diego, el director, y Carmen, la jefa de estudios, pues me estuvieron enseñando el centro y vi la cantidad de cosas que están haciendo y que quieren seguir haciendo para mejorar justamente eso. Es voluntad, es querer, y poquito a poco se contagia. Y una vez que está contagiado el germen de la participación, mejora absolutamente todo. La convivencia, la promoción, el enganche, el abandono se reduce, etc. La universidad, de entrada, deberíamos de tener contenidos en las asignaturas para que trabajaran el tema de la familia y las formas de participación de las familias, claro. Yo creo que faltan... Vamos a ver, soy trabajador de una universidad pública, hacemos lo que podemos. La universidad pues tiene los recursos que tiene, pero si somos capaces de incorporar elementos que generen competencia y sobre todo actitud positiva a la participación en las propias asignaturas, en los seminarios, en las prácticas, pues eso lógicamente va a redundar en lo que es, al final, voy a cosificarlo yo ahora al alumnado de la universidad, del producto final nuestro, es decir, de nuestro alumnado. Es decir, saldrá con mejor preparación en el sentido de que tendrá una disposición positiva justamente a colaborar con las familias. Bueno, mi mensaje es que la educación es maravillosa, que para quienes entendemos la educación como algo más que una profesión,
pues nos encanta transmitir y compartir con las personas pues todos los logros o todos los conocimientos, todo lo que durante años hemos ido acumulando o aprendiendo. El nombre del grupo de investigación al que dirigía hasta hace un poco, pero ahora lo dirige una compañera, mi compañera María Ángeles Gomariz, se llama Compartimos Educación. Compartir educación es maravilloso. También siempre digo de broma, pero muy en serio, que compartir es amar. Bueno, pues educar es amar. Cuando se tiene eso metido en la cabeza y en el corazón, es decir, cualquier docente, cualquier profesor seguro que va a tener una vida satisfactoria como docente y como profesor, y seguro que los efectos en su propio alumnado serán maravillosos, porque generará personas con todos sus valores, con todas sus actitudes, con la solidaridad, con una actitud democrática, inclusiva. Eso es lo importante de la educación. Ese creo que podría ser el mensaje, que compartan educación.